Día 26. Libro noveno. Capítulos 6 al 9. Escucharemos los temas: Retorno a Milán, Bautismo de Agustín, El canto de la iglesia, En el puerto de Ostia, Camino de África, Educación de Mónica. Mónica, la perfecta casada. 6. Retorno a Milán, Bautismo de Agustín. 14. Tan pronto como llegó la fecha en que tenía que dar mi nombre para el bautismo, abandonamos la finca y retornamos a Milán. También Alipio quiso recibir el bautismo junto conmigo. Ya estaba revestido de la humildad conveniente a tus sacramentos. Domaba con tanta violencia su cuerpo que anduvo con los pies descalzos por el suelo helado de Italia, cosa que requiere un valor poco común. También llevamos en nuestra compañía al joven Adebato, nacido de mi carne y fruto de mi pecado. Tú, Señor, le habías hecho bueno. Tenía unos 15 años y superaba en inteligencia a muchas personalidades renombradas y doctas. Dones tuyos eran, te lo confieso, Señor y Dios mío, creador de todas las cosas, muy poderoso para dar forma a todo cuanto en nosotros está sin forma. Por lo que a mí toca, en este muchacho nada tenía sino mi pecado. Si le instruíamos en tu doctrina, se debe a una inspiración tuya y nada más que tuya. Dones tuyos son y yo te los confieso. En uno de mis libros, titulado Del Maestro, el interlocutor que habla conmigo es mi hijo. Tú sabes que todas las ideas introducidas en este libro por la persona de mi interlocutor son suyas. Contaba por entonces la edad de 16 años. Pude comprobar en él otros muchos detalles aún más sorprendentes. Aquella agudeza mental suya me daba miedo. Pero, ¿quién fuera de ti podría ser el autor de semejantes maravillas? Pronto arrancaste su vida de la tierra. Lo recuerdo ahora con toda serenidad. Precisamente ahora que no temo las vicisitudes de su niñez, de su adolescencia. Le asociamos como el coetáneo nuestro en tu gracia para educarlo en tu doctrina. Recibimos el bautismo, huyó de nosotros el miedo por la vida pasada. En aquellos días no me hartaba de considerar, lleno de una asombrosa dulzura, tus profundos designios sobre la salvación del género humano. Cuántas lágrimas derramé escuchando los bellos himnos y cánticos que resonaban en tu iglesia. Me producían una honda emoción. Aquellas voces penetraban en mis oídos, y tu verdad iba penetrando en mi corazón. Fomentaban los sentimientos de piedad y las lágrimas que derramaba me hacían bien. 7. El canto de la iglesia. 15. No hacía mucho tiempo que la iglesia de Milán había introducido esta práctica consoladora y estimulante, con gran entusiasmo por parte de los hermanos, que hacían resonar al unísono sus voces y sus corazones. En efecto, no hacía mucho más de un año que Justina, madre del joven emperador Valentiniano, había comenzado la persecución de tu varón Ambrosio. Lo había hecho impulsada por la herejía en que había caído seducida por los arrianos. El pueblo fiel pasaba la noche en la iglesia, dispuestos a morir con su obispo, siervo tuyo. Allí mi madre, la primera en la solicitud y en las vigilias, vivía de oraciones. Nosotros, todavía sin el calor de tu espíritu, nos sentíamos conmovidos de ver la ciudad espantada y turbada. Fue entonces cuando se instituyó la costumbre de cantar himnos y salmos según la costumbre de las regiones de Oriente, para evitar que el pueblo se dejara abatir por la tristeza o el aburrimiento. Esta práctica se ha conservado desde aquella fecha hasta la actualidad, y son ya muchas, por no decir casi todas, las comunidades tuyas que la han imitado en el resto de las regiones del mundo. 16. También fue entonces cuando, en una visión, le manifestaste al obispo mencionado el lugar en que yacían sepultados los cuerpos de los mártires Protasio y Gervasio. Tú los habías mantenido ocultos e incorruptos durante muchos años en tu secreto, para sacarlos a la luz pública en esta oportunidad, y así apaciguar la cólera de una mujer que por añadidura era la emperatriz. Tras su descubrimiento y exhumación, el proceder al solemne traslado con los debidos honores a la Basílica Ambrosiana,
no solo se produjeron curaciones de personas atormentadas por espíritus inmundos y reconocidas por ellos mismos, sino que un ciudadano conocidísimo en la ciudad, que llevaba varios años ciego, al preguntar por las razones del alboroto del pueblo, que exteriorizaba ruidosamente su alegría, y al enterarse del hecho, dio un salto e hizo que su guía le condujera al lugar. Una vez que llegó, rogó que se le permitiera el acceso para tocar con su pañuelo el féretro de sus santos cuya muerte es preciosa a tus ojos. Tan pronto como realizó este gesto y aplicó el pañuelo a sus ojos, estos se abrieron al instante. Enseguida corrió la noticia y resonaron tus alabanzas cálidas y radiantes. Aunque con este suceso aquella mujer hostil no se acercó a la fe salvadora, por lo menos sirvió de freno en su persecución. Gracias a ti, Dios mío. Pero, ¿de dónde y a dónde has guiado mi recuerdo para que también te confiese a ti en estos acontecimientos que, aunque importantes, ya los había relegado al olvido y pasado por alto? Sin embargo, a pesar de todo, aun siendo tan grandes tus bondades, no corríamos detrás de ti. Por eso se iban intensificando progresivamente mis lágrimas durante el canto de tus himnos. Resulta que en otra época había suspirado por ti. Finalmente, acababa respirando la cantidad de aire que puede tener cabida en una choza de paja. 8. En el puerto de Ostia, camino de África. Educación demónica. 17. Tú, que haces vivir en una sola casa a los de un solo corazón, Salmo 68:7, integraste también en nuestro grupo a Evodio, nativo de nuestro mismo municipio, funcionario de la administración del Estado. Se había convertido a ti antes que nosotros. Tras abandonar su trabajo, se había alistado en tus filas. Estábamos siempre juntos para evitar agrupados viviendo de acuerdo a tu santa voluntad. Andábamos buscando un sitio lo más adecuado posible para poder servirte mejor. Retornábamos juntos al África cuando, estando en Ostia Tiberina, murió mi madre. Omito muchos detalles, porque voy muy deprisa. Acoge mis confesiones y mis acciones de gracias. Dios mío, por los innumerables detalles que me callo. Pero no puedo pasar por alto los sentimientos que mi alma tiene ansia de revelar. Se refieren a aquella servidora tuya que me hizo nacer en la luz temporal y me parió en el corazón para nacer a la luz eterna. No voy a hablar de sus cualidades, sino que voy a alabar tus dones en ella. No fue ella la que se hizo a sí misma ni se educó a sí misma. Fuiste tú quien la creaste, pues ni su padre ni su madre sabían con ciencia cierta la clase de hija que iban a tener. Fue la acción de tu Cristo, de tu unigénito al frente de una casa creyente, la que como miembro bueno de tu iglesia la educó en tu temor. Ella no mencionaba mucho a su madre cuando hablaba de su educación, pero sí a una anciana sirvienta que había llevado a su padre, siendo niño, a la espalda, al estilo como suelen hacerlo con los bebés las muchachas ya mayores. Tanto por esta razón como por su ancianidad y costumbres inmejorables, la señora de aquella casa cristiana la respetaba mucho. Por eso se le confió también la custodia de las hijas de los señores, custodia que ejercía con todo cuidado. Era enérgica en las correcciones cuando el caso requería. Los aplicaba con un santo rigor. También estaba dotada de una prudencia muy equilibrada. Fuera de aquellas horas en que las niñas se sentaban a la mesa para compartir la comida en compañía de sus padres, comidas que por lo demás eran muy sobrias, no les permitían, aunque se murieran de sed, ni siquiera tomar un sorbito de agua, para evitar que adquirieran malos hábitos. Y completaba su educación con este saludable consejo: ahora ustedes se contentan con beber agua, porque no tienen al vino al alcance de la mano, pero una vez que se casen y sean dueñas de sus bodegas y despensas, se burlarán del agua, pero prevalecerá la costumbre de beber. Con esta clase de preceptos y con la autoridad que tenía para imponerse, daba término a los instintos de una edad tierna aún. Ajustaba la sed de aquellas niñas a las normas de la virtud, hasta el punto de que no sintieran inclinación por aquello que no estaba bien. 18. Y, sin embargo, tal como me contaba tu siervo a mí, su hijo, el gusto por el vino llegó a penetrar en mi madre de una manera solapada. Cuando sus padres, considerándola una muchacha moderada,
La mandaban a sacar vino del tonel. Ella, después de sumergir el jarro por la parte superior de este, antes de echar el vino en la botella, sorbía un poquito con la punta de los labios. Y no tomaba más porque sentía repugnación del vino. Evidentemente no hacía este gesto incitada por la pasión del vino, sino más bien por esa libertad excesiva propia de la edad que hierve de impulsos juguetones y que en la infancia suele ser reprimidos por la gente adulta. Sucedió, pues, que añadiendo cada día un poquito más a lo poquito de los anteriores, ya en el que se descuidan en las cosas pequeñas, pronto caerá. Eclesiástico 19:1. Vino a caer en aquella costumbre, hasta el punto de llegar a beber con verdadera avidez las copitas casi llenas. ¿A dónde había llegado aquella prudente anciana con sus severas prohibiciones? ¿Qué remedio podría aplicarse y que fuera eficaz contra una enfermedad oculta si tu medicina, Señor, no vigilara sobre nosotros? En ausencia del Padre, de la Madre y de las criadas de nuestros mayores, operas algún tipo de bien para la salud de las almas. ¿Qué es lo que hiciste entonces? Dios mío, ¿con qué la curaste? ¿Con qué la sanaste? ¿No es cierto que te valiste de otra alma que le diera una reprimida dura y aguda, como el bisturí de un médico sacado de tus reservas ocultas, y de un solo golpe operaste aquella gangrena? Cierto día, entre ella y la criada que solía acompañarla a la bodega, riñeron, como sucedía cuando estaban solas. La criada le echó en cara su vicio calificándola con el ofensivo insulto de borrachina. Herida en lo más hondo por esta injuria, reflexionó en la fealdad de su vicio. Lo reprobó al instante y se libró de él. Al igual que los amigos corrompen con sus adoraciones, los enemigos nos corrigen insultando. Y tú no les pagas, Señor, por lo que por medio de ellas realizas, sino lo que ellos pretenden hacer. Lo que aquella criada pretendió hacer en su arrebato de cólera con la señorita fue exasperarla, no curarla. Por eso la injurió en privado. Y lo hizo en privado porque así se les sorprendieron las circunstancias del lugar y tiempo, o para evitarse complicaciones personales por haber denunciado este vicio tan tarde. Pero tú, Señor, que dirige las cosas celestes y terrestres, que encauzas para tus fines las aguas profundas del torrente, que ordenas el flujo turbulento de los siglos, también te has servido de la fogosidad pasional de una persona para curar a otra, para que nadie, al considerar este caso, lo atribuya a su propio poder, cuando por sus palabras se corrige a alguna persona a la que se pretende corregir. 9. Mónica, la perfecta casada. 19. Educada en la modestia y en la sobriedad, mi madre estuvo sujeta más por ti a sus padres que por sus padres a ti. Tan pronto como llegó a la plenitud de la edad nubil, se le dio un marido al que sirvió como a su señor. Efesios 5:22. Se esforzó en ganarlo para ti, hablándole de ti con el lenguaje de las buenas costumbres. Con ella las ibas embelleciéndola y haciéndola amable y admirable a los ojos del marido. Toleró los ultrajes de sus infidelidades conyugales hasta el punto de no tener en este aspecto la más mínima discusión con él. Esperaba que tu misericordia descendiera sobre él. La castidad conyugal vendría como consecuencia de su fe en ti. Por lo demás, era mi padre un hombre sumamente cariñoso, aunque también era extremadamente colérico. Consciente de ello, mi madre había aprendido a no contrariarle cuando estaba de ira, no solo con los hechos, sino ni siquiera con la palabra. Pero al verlo tranquilo aprovechaba la oportunidad para hacerle ver su comportamiento cuando su irritación se había pasado de la raya. Cuando muchas otras señoras casadas con maridos más mansos que el suyo tenían el rostro marcado por los golpes y en conversaciones con sus amigas les oía quejarse del comportamiento de sus maridos, ella, tras atribuirlo todo a su lengua, les hacía presente en son de broma que desde el momento en que oyeron la lectura de las cláusulas matrimoniales deberían haberlas considerado como el documento que las convertía en esclavas de estos. Por consiguiente, que recordando su condición, no les convenía ensorbecerse ante sus maridos. Las amigas, conociendo la ferocidad del marido de Mónica, estaban realmente maravilladas de que jamás se había oído el más pequeño rumor de que Patricio le hubiese pegado, ni desavenencias domésticas que hubieran degenerado en líos, ni por una sola vez. Cuando en confianza le pedía una explicación de este hecho, ella les indicaba su modo de proceder, tal como le he dicho antes. Las que ponían en práctica este método
le quedaban agradecidas tras la experiencia. Las que no tomaban su consejo seguían sufriendo los malos tratos. 20. Incluso su suegra se mostró irritada con ella, sobre todo en la época que siguió su casamiento, debido a los chismes de unas malas criadas. Pero logró hacerse acreedora de su respeto mediante su afabilidad y su continua tolerancia y mansedumbre. Se granjeó su simpatía de tal modo que ella misma denunció a su hijo que eran las lenguas intrigantes de las criadas las que perturbaban la paz doméstica entre nuera y suegra. Así que, después que él, sea por obediencia a su madre, sea para proteger el orden familiar y la armonía de los suyos, azotó a las criadas a gusto de la acusante. Esta aseguró que este era el premio que podía esperar de ella quien, bajo el pretexto de conseguir sus favores, hablase mal de su nuera. Nadie se atrevió en lo sucesivo a andar con chismorreos. Los dos vivieron en franca y suave armonía, digna de narrarse. 21. A esta tu buena sierva en cuyas entrañas me creaste, Dios mío, y misericordia mía. Salmo 59, 18. Le había regalado también este hermoso don. Siempre que le era posible se las ingeniaba para poner un juego de sus habilidades pacificadoras entre cualquier tipo de persona que estuviera en discordia. De la cantidad de reclamos ásperos que suele reprimir el desacuerdo tenso y desagradable cuando afloran los odios fuertes por medio de un lenguaje lleno de amargura, mi madre no refería de una parte a la otra, sino lo que nos sirviera para reconciliarlas a ambas. Este bien no me parecía tan grande si yo no tuviera la triste experiencia de tantas personas que, por no sé qué horrible contagio de pecado que se ha extendido ahora por todas partes, no solo van a contar a los que están peleados lo que dijeron sus enemigos, sino que, además, añaden por su cuenta cosas que estos no dijeron. Cuando al contrario, creo que un hombre que se califica de humano debería estimar como poca cosa limitarse simplemente a no fomentar ni aumentar las enemistades humanas, sino que debe tratar de eliminarlas mediante palabra de comprensión. Así lo hacía mi madre. Se lo habías enseñado tú, maestro interior, en la escuela de su corazón. 22. Por último, también conquistó para ti a su marido, que ya se hallaba en sus últimos días de su vida temporal. Siendo ya creyente, no tuvo que llorar en él las ofensas que se vio obligada a tolerar antes de serlo. Además, era sierva de tus siervos. Todos cuantos la conocían encontraban en ella motivos sobrados para alabarte, honrarte y amarte. Sentía tu presencia en su corazón por el testimonio de los frutos de una conducta sana. Había sido mujer de un solo hombre. 1 Timoteo 5:9. Había reverenciado a sus padres, había dirigido su casa piadosamente y contaba con el testimonio de las buenas obras. Había criado a sus hijos volviendo a dar a luz a tantas veces cuanto les venía a apartarse de ti. Finalmente, Señor, ya que como don tuyo permitiste que hablen tus siervos, diré que cuidó de todos aquellos que, antes de morir ella, vivíamos ya unidos en ti, después de recibir la gracia de tu bautismo, y lo hizo de tal modo que es como si no lo hubiera parido a todos, y se puso a nuestra disposición como si fuera hija de todos.